Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a Diálogos de Frontera. Todos tenemos la experiencia de disfrutar, de conocer sitios turísticos. Nos invitan a caminadas ecológicas o nos invitan a ciertos tipos de paseos o excursiones que tienen un tinte en particular. El día de hoy en Diálogos de Frontera vamos a hablar sobre el turismo inteligente o turismo sostenible o cómo debemos nosotros vincularnos a aquello que nos ofrecen en torno a la diversión, al conocer, al distraer. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a la profesora Jenny Paola Duque y a Luis Erney. Profesora Jenny, qué gusto tenerla en Diálogos de Frontera. Muchas gracias, un saludo muy especial para toda nuestra audiencia y también para quienes nos acompañan en este espacio. Muchas gracias. Profesor Luis Erney, qué bueno tenerlo nuevamente en Diálogos de Frontera, es una alegría, sabemos de su experiencia en el tema de territorio, qué bueno hasta que esté con nosotros en Diálogos. Jesús David, un saludo muy especial para usted, para el padre José Raúl, para la profesora Jenny Paola, desde luego para toda la teleaudiencia de este programa. Muy bien, el día de hoy desde la Universidad Católica de Oriente con todo el apoyo de Cable Plus Televisión. Padre Raúl, qué bueno nuevamente tenerlo acá de frente en Diálogos de Frontera. ¿Cuánto hacía Jesús David que no nos veíamos? Ya 8 días, padre, pero bueno, acá estamos. 8 días. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio y en este tema tan necesario para este territorio colombiano y para este territorio de Oriente Antioqueño. Así que, queridas familias, el día de hoy vamos a conocer un poco sobre el turismo inteligente, el turismo sostenible. Ya regresamos y vamos a ver esta nota. Bueno, lo que yo tengo en cuenta a la hora de pasear son los tours que ofrecen estos lugares para uno conocer, por ejemplo, en el Amazonas. Lo que me gusta del Amazonas es que ofrecen tours donde tú puedes ir a conocer diferentes culturas, cómo se mezclan, cómo se reúnen. Además de eso, también ofrecen tours donde puedes conocer animales y la diversidad de animales que tiene el Amazonas. Entonces me parece que nos permite conocer, cómo crecer, saber, entonces me parece muy interesante. Que mi lugar para visitar en el oriente se convirtió en San Luis, ya que este lugar tiene reservas naturales muy bonitas, la cultura la cuida y la preserva. Bueno, al momento de pasear tengo en cuenta la calma, la paz, la tranquilidad. Soy una persona que no me gusta mucho esos planes turísticos tipo de Cameron, llenos de música, alto volumen, de gente haciendo una cantidad de actividades aglutinada en un solo espacio. Me gusta más el esparcimiento con la naturaleza, poder viajar con mis hijos a lugares donde podamos estar un poco más íntimamente solos con la naturaleza. Bueno, en el Oriente Antioqueño tengo varios, pero últimamente he tenido la reserva del río Melcocho. Lo visitamos mucho a un lugar donde don Tiberio, un señor que tiene una propiedad dentro de la reserva y no admite muchos visitantes, sino que cierto poco de personas y hemos ido bastantes veces allá. Nos gusta visitarlo porque la tranquilidad, que repito, por la fauna, por el río, la transparencia del río, es un lugar que todos deberían de conocer, pero no llegar todos a la vez como pasó alguna vez que iba mucha gente, ¿no? Últimamente sí está muy regulado y es un lugar que nos gusta ir bastante como familia. Bueno, yo lo primero que tengo en cuenta es qué planes hay para hacer como en el sitio, pues si hay charcos o si hay lugares, no sé, de pronto que tengan algún tipo de historia, que tenga que ver con el municipio o pues en su defecto como el impacto nacional, pues es genial conocer como ese tipo de espacios y pues principalmente como el tema de conocer la naturaleza, los bosques. Yo en lo personal soy una persona que le gusta mucho como salir, caminar, conocer muchos lugares y pues como esa parte de los charcos o los lugares escondidos que tiene cada municipio pues es interesante. Bueno, mi municipio favorito así como del oriente para visitar, yo creo que es San Luis.
por el tema de que la planta, pues que es una de las cascadas que tiene, me parece un lugar hermoso, me parece espectacular y cada que voy como que encuentro algo nuevo para mirar o admirar del sitio. A la hora de viajar me baso mucho en la calificación que pueda tener, como los tipos de lugares a los que voy a acceder. También me gusta mucho mirar como las reseñas que se han tenido del lugar. También busco como comodidad y que tengan espacios verdes para poder convivir con la naturaleza. Me gusta mucho visitar, por ejemplo, Guatapé, por la represa. Me parece que tiene un impacto demasiado chévere para los turistas. También me gusta mucho visitar mi municipio, que es el municipio de La Ceja. Bueno, al momento de viajar, lo primero que pienso es en el clima. Ir a un lugar que sea cálido, que sea diferente a donde estoy en este momento. Me gusta mucho ir a los ríos y procuro siempre que sea un espacio, primero seguro y segundo propicio siempre dejarlo pues, en las mejores condiciones, o como lo encontré o mejor. Yo diría que Cocorná me gusta mucho, digamos que tiene una oferta de ríos bastante amplia y también me fijo mucho a la hora de viajar en la oferta cultural que ofrecen este tipo de municipios. Cocorná es un municipio que tiene también una oferta cultural bastante amplia y es un lugar que me gusta mucho. Damos un saludo de bienvenida a las personas que se conectan en este momento a Diálogos de Frontera. El día de hoy hablando sobre el turismo sostenible, turismo comunitario. Tenemos dos invitados muy especiales, la profesora Jenny Paola Duque Castaño y el profesor Luis Ernei Montoya. Quiero hacer rápidamente una semblanza de ellos dos. La profesora Jenny Paola, ella es profesional en comercio exterior, es magíster en logística y actualmente está haciendo sus estudios en Derecho en la Universidad Católica de Oriente, es docente de tiempo completo en la Universidad Católica de Oriente. Por su parte, el profesor Luis Ernei es muy conocido en la región, especialmente en el tema de los medios, todo el trabajo que ha desarrollado en la emisora Sin Igual FM Estéreo, toda la gestión del programa de comunicación social, fue decano precisamente de la Facultad de Ciencias Sociales. Él es comunicador social de la Universidad de Antioquia y es magíster en desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. En la actualidad está como docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales con una especial atención en el programa de comunicación. Esa es la semblanza de nuestros invitados para que ellos de cierta manera pues se vinculen y se animen y ustedes también a escuchar el programa en el día de hoy. Padre Raúl, qué bueno que nos haga un encuadre. Hoy nos gusta salir, disfrutar, conocer, pero ¿qué nos puede decir en torno a lo antropológico, la necesidad de transitar la región, de conocer nuevas culturas, tradiciones a partir del turismo? Yo quisiera iniciar con la definición etimológica de turismo, y esa palabra turismo es una palabra francés que hace referencia a la gira que hacían los nobles o los aristócratas por todas las ciudades de Europa. Iban a las ciudades de Europa, iban de gira. Por tanto, el turismo es un salir de un punto en el cual resido, voy a otra parte, pero tengo una capacidad de retornar y de volver, que es distinto a las personas migrantes que salen y quieren estarse allá. Pero antropológicamente el ser humano constantemente tiene que estar saliendo. El mismo concepto de persona es salida, es apertura. Si el ser humano es apertura, es salida, no es solo en cuanto a mis relaciones, inteligencia, voluntad, sino que también quiero conocer cómo viven los demás, no solo cómo viven, qué hacen, sino también esa manera de acoger. A nivel del momento contemporáneo se está hablando del turismo como uno de los renglones de economía. A nivel de Colombia se viene potencializando la economía a partir del turismo. Pero dentro del turismo es importante tener estos dos aspectos. Es la salida de mi yo, la salida
de una persona que va a una parte, pero en esa parte debe de ir para enriquecerse y por tanto hay un respeto a las condiciones, características, costumbres del sitio donde se va. En este sentido, entonces, el turismo es un ir a aprender, no es un invadir, tampoco es un ir a colonizar. Y uno en el turismo puede tener muchos aprendizajes, el comer, la gastronomía, la manera como se relacionan las familias, la manera como viven la economía. En síntesis, el turismo es un intercambio cultural, no es para ir allí a incultural, no es allí para invadir una cultura, sino para inculturarme y aprender de esas realidades. El día de hoy, hablando sobre el turismo, salir también al encuentro del otro. Profesora Jenny, ¿cómo podemos entender también en esa perspectiva el tema del turismo en la actualidad? Sí, claro que sí. Primero, en la misma línea que nos venía mencionando el padre, tenemos que hablar de un fenómeno que se puede abordar desde tres perspectivas. Entonces, el turismo es un fenómeno desde el aspecto social, económico, pero también cultural, que como lo mencionaba el padre, implica una salida de unas personas que se desplazan de un entorno y que va hacia otro lugar por temas de ocio, por temas de negocio o por otros en particular. Pero entonces aquí tenemos que hablar precisamente de esos factores que vamos a impactar o que vamos a generar algún cambio sobre ellos. El aspecto social, precisamente sobre esas tradiciones que encontramos en los territorios hacia donde nos estamos desplazando. En cuanto a los aspectos económicos, qué utilidades o qué otras dinámicas estamos generando allí, y en los aspectos culturales, cómo impactamos esa tradición y esas costumbres que estamos evidenciando en estos mismos territorios. Profesor Erney, Antioquia, Colombia y en particular el oriente antioqueño está teniendo un gran desarrollo turístico. Desde su perspectiva y conocimiento del territorio, ¿cómo podemos entender el turismo en esta región y qué está pasando? Bueno, en primer lugar, valorizar la explicación que nos da el padre en relación con el sentido etimológico y semántico de la palabra turismo, porque justamente cuando tú mencionas desarrollo turístico, inmediatamente hay una tendencia a que lo asociemos con una industria, ¿cierto? Y ahí habría que entrar a establecer esa diferencia. El turismo no es una industria, el turismo es una actividad humana, ¿cierto? Y que por eso valorizaba mucho la explicación del padre, y que tiene que ver también con lo que nos contaba Jenny Paola en términos de un fuerte componente sociocultural. Entonces, el turismo propiamente debemos asumirlo como una actividad humana que por lo tanto involucra el comportamiento humano en esas interacciones de esa persona que sale, que llega a un lugar de destino y que interactúa no solamente con unas personas, sino también con un entorno. En ese sentido, el oriente antioqueño viene tomando fuerza desde ese aspecto, porque tiene unas zonas y tiene unos espacios de una gran riqueza natural, de una gran potencialidad en aspectos naturales, y que hoy por hoy están atrayendo mucho la atención de turistas no solamente cercanos a esas zonas, sino también turistas que vienen desde orígenes internacionales. Entonces, esto ha llevado a que el territorio, que como bien lo decías, pues es una noción que tenemos que asociar también con el turismo, y si hablamos de un turismo sostenible, tenemos que asociarlo también con este tipo de prácticas y de conductas de las personas que llegan a unos destinos con la finalidad de generar unas interacciones con otras personas y con el entorno. Muchas gracias, Padre Raúl, Jenny y Luis Erney, por esa explicación. Voy y conozco una tradición, una cultura, y qué bonito que separemos lo económico o lo estrictamente económico a lo filosófico. Porque es decir, en el turismo también soy yo que llevo mi tradición, mi cultura, y se la transmito al lugar donde voy a ir a conocer, pero que ellos a la vez me enseñan a través de la gastronomía, de la cultura, de la tradición. Veíamos entonces eso de
la necesidad también de ser reconocidos por otros. El otro que me reconoce, que está feliz porque voy, pero que yo también estoy feliz porque lo encuentro. Pero bueno, para poder separar esto, una cosa es el turismo, pero viene un concepto, turismo sostenible. El día de hoy en Diálogos de Frontera conversando un poco sobre el turismo. Ya regresamos, vamos a ver esta nota que hemos preparado para ustedes para ampliar el concepto y seguir profundizando para que disfrutemos cada vez más y mejor en familia el turismo en la región. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución.
A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestra red de canales el día de hoy en Diálogos de Frontera. Estamos conversando sobre el turismo y en este momento queremos explorar el término turismo sostenible, turismo inteligente. Tal vez algunos se preguntarán, ¿no es el mismo turismo? No, realmente hay unas diferencias. En el primer bloque nos permitieron separar como la industria turística, lo económico estrictamente del turismo, para darle un componente más antropológico. Pero que sean ellos los que nos expliquen cómo podemos entender esto de turismo sostenible, Luis Erney. Bueno, Jesús David, lo primero que tendríamos que decir es que el turismo como actividad humana hace parte de ese conjunto de actividades que están asociadas con lo que podríamos llamar el desarrollo. Entonces, si hablamos de turismo sostenible, podríamos relacionar explícitamente turismo sostenible con desarrollo sostenible. Y para hablar de desarrollo sostenible, lo tenemos que ubicar en el informe de 1987 de la Comisión de Medio Ambiente creada por Organización de Naciones Unidas para proponer un modelo alternativo de desarrollo que favoreciera la superación de la crisis ambiental que se vivió por el modelo desarrollista en el mundo y dentro de ello en América Latina. Al punto que entonces podemos entender el turismo sostenible como un turismo no de masas, sino un turismo más respetuoso con esos destinos turísticos y que tiene que ver, por tanto, asociándolo con desarrollo sostenible, con un turismo que favorezca las rentas de las comunidades locales, con equidad social y respeto por el medio ambiente. Maravilloso. Profesora Jenny, en esa misma línea y ya abriendo el panorama en torno a la sostenibilidad, ¿qué podemos comprender por turismo sostenible? Sí, bueno, primero para abordar el concepto de sostenibilidad hay que partir de una reflexión. Primero hay diferentes acepciones, diferentes formas de abordarlo, desde una percepción personal, y en la misma lógica de que somos personas que estamos relacionándonos y que en ese comportamiento que tenemos con respecto hacia los demás, tenemos que tener en cuenta que esa sostenibilidad se arraiga o deriva de esa necesidad de satisfacer unas necesidades presentes sin comprometer esas necesidades futuras.
en cuanto a que debemos entonces tener en cuenta que hay un compromiso social, pero también hay un compromiso ambiental, y ahora se habla mucho del cuidado de la casa común, pero también hay que tener en cuenta entonces que estamos en unas localidades, unas personas que quieren tener una vida digna, entonces cómo involucramos un aspecto también económico. Entonces ahí hablo de una triada o de una integralidad desde lo ambiental, desde lo social, pero también desde ese aspecto económico. Creería que, escuchando a la profesora Jenny y al profesor Luis, cuando hablamos de turismo en un lugar en particular, hay una especie de explosión, digamos, pasajera, de foráneos, de personas que llegan, y que el sitio que recibe esta población deberá pensar en la también sostenibilidad. Hemos visto cómo regiones que han hecho el uso apropiado, publicitario de un lugar, inmediatamente las personas quieren ir, disfrutar, y hay una explosión demográfica temporal, pero igual genera problemas de carácter social en el tema del residuo, en el tema del agua, de la energía. Eso lo hemos visto en el oriente antioqueño. Qué bueno que ellos nos hayan hablado de esto de la sostenibilidad. Padre Raúl, a partir de estas dos miradas y esta necesidad de entender la tradición, la historia, el ser reconocidos por otros y esa explosión que se puede generar por las personas que llegan, ¿cómo podemos empezar a ver en perspectiva antropológica esta realidad? Bueno, agradezco pues esas intervenciones que hacen con respecto al tema del desarrollo y de un turismo sostenible. Yo sí quisiera como complementar un poco ese concepto de sostenible, porque es un concepto un poco económico, y aquí me ubico más en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia a partir del Papa Pablo VI con el concepto de desarrollo. Utilizo el concepto de desarrollo para hablar de turismo, y no solo de un desarrollo sostenible que involucra lo económico y lo ambiental. Creo que cojea si solo tomamos esas partes. El Papa Pablo VI dice que hay que pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Condiciones más humanas que cada cual tenga lo necesario para vivir, los alimentos, se puedan satisfacer las necesidades primordiales. Pero hay que pasar a condiciones más humanas todavía. Y en estas condiciones más humanas todavía entra la dignidad de la persona. Entonces no solo hay que pensar en la ecología, casa común, no solo hay que pensar en la parte del cuidado del bienestar, sino también del cuidado de las personas. ¿Cómo es posible que se hable de un turismo sexual? Ahí no estamos pasando a condiciones más humanas. Entonces el desarrollo y el turismo tiene que pasar a condiciones más humanas, donde se respete la dignidad de cada persona. El turismo no puede por qué irse en contra de la dignidad de la persona por buscar cuestiones económicas. El problema que está pasando en Medellín, en este oriente antioqueño, es ese abuso de las personas, trata de personas, que no se tiene ese tercer concepto del respeto de la dignidad de las personas. Pero no solo hay que respetar la ecología, el medio ambiente, la parte económica que está tirando, sino también las identidades de las comunidades. O sea, las comunidades tienen historia, tienen raíces, y el turismo no tiene por qué invadir o ir a colonizar estas cosas. Que haya un intercambio. Quien va de turismo va a enriquecerse con lo que las otras personas viven. Entonces aquí hay otra mirada con respecto al turismo. La persona que hace turismo va a valorar lo que hay allí. Pero vienen otras cosas que son importantes traerlas en esta reflexión, y es qué tipo de personas están haciendo turismo. En esto no quiero caer en una visión solo aristócrata, pero la traigo para la reflexión. ¿Quiénes empezaban a hacer turismo cuando nace el turismo? Las personas nobles de Francia iban a conocer las grandes ciudades, museos, cómo vivían, culturas, tradiciones, pero ahora se está viviendo
con el debido respeto, un turismo un cierto bajo. Entonces van a una parte a consumir drogas, van a otra parte, entonces en vez de ayudar, están dañando. ¿Y qué tipo de turismo estamos llevando? Gracias, padre, por esa intervención, porque de cierta manera empieza a presentarnos perspectivas, alternativas para un turismo realmente inteligente. Cada vez se personaliza más el turismo, nos dejamos ayudar de las redes sociales, de la inteligencia artificial. Cada vez se nos posibilita de que los medios digitales nos den la posibilidad para acercarnos de una mejor manera a las comunidades. Y yo quiero, queridos televidentes y familias, como acoger a partir de lo que ellos nos han conversado y la exhortación que nos hace el padre Raúl. Nosotros cómo generamos turismo, para qué y cómo hacemos turismo. Somos de aquellos que llegamos a aportar y a conocer y a disfrutar, a deleitarnos con el paisaje, con la cultura, con la tradición. O simplemente somos aquellos que vamos a consumir, inclusive a degradar, como el padre nos lo decía, la dignidad de la persona humana o de las comunidades. Esto nos abre en paso entonces rápidamente Jenny y Luis Ernei, porque la idea es que para el próximo bloque, pero qué bueno una palabrita, ¿cómo podemos entonces empezar a comprender esto de turismo comunitario, que es un término que ya empieza a calar en la región? Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de comunidad, tenemos que enfocarnos en los locales. ¿Quiénes son las personas que están habitando en los diferentes entornos donde se van a encontrar estas actividades turísticas o estos atractivos turísticos? Entonces, ahí tenemos que fijar nuestra mirada en las personas que van a desarrollar este turismo, cuidando y protegiendo su identidad, su tradición, pero también el entorno, hablando del aspecto ambiental. Muy bien, profesor Luis. En este caso, Jesús David, permítanme que yo haga mi aporte en términos de la perspectiva de comunicación que para mí es un horizonte de sentido, una perspectiva a la que deberíamos transitar en ese ir de condiciones ¿cierto? menos humanas a condiciones más humanas, que podríamos decir también en términos del padre Lebret, que influyó mucho en el pensamiento del Papa Pablo VI, en avanzar hacia lo óptimo. Entonces planteo 5 elementos de una comunicación para el cambio social que tienen que ver con eso comunitario. La primera, la participación comunitaria y apropiación. Un turismo comunitario tiene que favorecer la participación comunitaria y la apropiación de esos entornos patrimoniales. Un segundo aspecto fundamental de una comunicación para el cambio social es, en este caso, la lengua y la pertinencia cultural. Ustedes han hablado de la identidad, ustedes han hablado del patrimonio, ustedes han hablado de esos valores del territorio. Que ese turismo se despliegue, se desarrolle a partir de eso propio de cada una de las zonas, de cada uno de los territorios. Profesor Ernei, permítame interrumpirle porque eso está bien interesante. Usted nos va a hablar de 5 aspectos en torno al turismo comunitario, pero estamos en televisión y necesitamos irnos a un corte en este momento, así que ya regresamos para seguir escuchando un poco y desplegando el término de turismo, en este caso comunitario, el día de hoy en Diálogos de Frontera. Ya regresamos.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Día de hoy desde el campus universitario de la Universidad Católica de Oriente hablando sobre turismo. Hemos venido desarrollando unos términos en torno al turismo y haciendo la salvedad que nos hacía el padre Raúl de la sostenibilidad, hablar de desarrollo, hablar de progreso, de integralidad. Y en este momento estábamos tratando de desplegar 5 elementos para comprender el turismo comunitario. Profesor Erney, en el bloque anterior lo había dejado para el tercero, pero qué bueno que retomemos el 1 y el 2 y nos explique esos 5 elementos para comprender mejor el turismo comunitario. El primero entonces, recordemos, participación comunitaria y apropiación. El segundo, lengua y cultura propias. Y pasemos entonces en este caso al tercero, que son conocimientos locales. Es decir, que el turismo se despliegue a partir de esos saberes locales y no la transformación de esas lógicas a partir de ideas y de conceptos que vienen de fuera. Un cuarto elemento fundamental es tecnología apropiada y más aún que estamos hablando también de turismo inteligente, que es un turismo que está asociado mucho al uso de plataformas tecnológicas para la promoción de estos destinos turísticos. Entonces, lo que se busca en tecnología apropiada es que no sea una tecnología invasiva, no sea una tecnología que va a favorecer exclusivamente a plataformas de grandes corporaciones tecnológicas, sino que también se despliegue desde lo propio de los miembros de esas comunidades, porque estamos hablando de un turismo comunitario. Y una última condición de un turismo comunitario a la luz de una comunicación para el cambio social, en este caso sería la creación de redes y convergencias. Es decir, la lógica de la complementariedad y no la lógica de la competitividad, que hoy es lo que nos están vendiendo también desde el paradigma neoliberal. Gracias, profesor Luis. Profesora Jenny, conversábamos en algún momento cuando se hablaba del programa del turismo comunitario, esto de capacidad de carga, cuidado de la casa común. Nos hacías énfasis precisamente que el turismo comunitario debe tener en cuenta estos elementos. Con respecto a la pregunta, entonces, permítanme retomar un concepto para abordar el turismo comunitario. Y ahí quisiera abordar el concepto de identidad, donde precisamente parte de conocerse o identificar esos elementos que nos diferencian del resto de comunidades, de entornos, de localidades. Entonces, cuando hablamos del turismo comunitario, tenemos que identificar cuáles son esos elementos que nos diferencian a nosotros como comunidad, como entorno y como hábitat. Y ahí podemos poner un ejemplo en la subregión oriente antioqueño, donde estamos conformados por 23 municipios, pero que si nos vamos a cada uno de estos municipios vamos a encontrar que hay un turismo diferente, que hay unas condiciones, una cultura o algunos elementos diferenciales que nos identifican y que ello nos permite desarrollar precisamente estas actividades en torno al turismo y cómo vamos a involucrar a estas personas que van a desarrollar precisamente estas actividades. Entonces yo creo que para empezar a hablar de turismo comunitario, primero tenemos que identificar esa historia, esos elementos que nos hacen diferentes y que se han ido transmitiendo de generación en generación y que hacen parte de la tradición, pero esa tradición que se debe mantener y que se debe sostener si queremos hablar precisamente de turismo. Ahora, cuando nos enfocamos entonces en la comunidad, tenemos que hablar de cómo estas personas, estos locales que habitan en ese territorio, recogen todos estos elementos diferenciadores y los desarrollan para ponerlos a disposición de otras personas. Cuando esas otras personas, esos turistas o estos viajeros vienen a nuestro territorio, ¿qué les vamos a mostrar? ¿Qué historia les vamos a contar a partir precisamente de esa identidad?
Luego, entonces, tenemos que empezar a definir como comunidad, después de que tengamos identificada ese, digamos, como ese elemento diferenciador, qué le queremos mostrar a los demás y qué queremos recibir de los demás. Es decir, ya tenemos una identidad, lo que queremos mostrar, pero a quiénes queremos recibir. Y esto me va a dirigir precisamente hacia esa capacidad de carga, que es un concepto que se habla precisamente en la actividad turística, cuando decimos qué cantidad de personas vamos a recibir en nuestro territorio de acuerdo a las capacidades del entorno, de los atractivos turísticos. Entonces, esa capacidad de carga refiere a un turismo especializado, no un turismo masivo, donde precisamente van a venir unas personas a disfrutar de unas actividades, de un reconocimiento del territorio, pero entonces no en forma masiva, no es cantidad de personas, sino calidad del servicio, experiencia y apuntándole sobre todo a esa responsabilidad con el medio ambiente. Entonces ahí, concluyendo como la pregunta, hablar de esa capacidad refiere precisamente a qué cantidad de personas pueden venir a nuestro territorio, aprovechar y beneficiarse o vivir una experiencia de turismo en torno a esos atractivos, pero siendo responsables con el medio ambiente, con nuestra tradición, pero también siendo responsables con el cuidado de la casa común. Y ahí tenemos que pensar en que no somos los únicos habitantes, hay otras personas que habitamos en el territorio y que también quieren disfrutar los recursos que tenemos y que esos recursos son finitos. Entonces, esa es como esa parte. Qué bueno escuchar a la profesora Jenny en torno entonces a lo que es la capacidad de carga, pero también desde Diálogos de Frontera, muy bueno invitar a comunidades que tal vez el día de hoy nos escuchan y quisieran emprender, quisieran motivar en sus localidades, veredas, algún tipo de gestión para el turismo. Me llama mucho la atención, escuchando a la profesora Jenny, lo compartía, como una comunidad en uno de nuestros municipios ricos en agua, toda la vereda se unió y empezó a determinar posibilidades de turismo, se organizaron. Entonces, ¿qué hicieron? Organizaron el tema de la carga de las personas, qué información dar, manejo de los residuos, tiempo de estadía de las personas en los lugares. Y Padre Raúl, le cuento, frente a su exhortación, esta comunidad de entrada tiene prohibiciones. No dudan en prohibir qué no hacer en esos sitios. De modo que las personas que llegan allí se van a encontrar con la posibilidad de conocer, de disfrutar, pero también de aportar a la sostenibilidad, aportar al turismo comunitario, porque esa comunidad, me llamó mucho la atención, le va a dar lo mejor de sí, de su gastronomía, de su cultura, de su música y en particular, de este ejemplo, de sus ríos, de sus fuentes, de sus bosques. Turismo comunitario, entonces, que puede ser implementado por algunas de las comunidades que nos están escuchando el día de hoy en Diálogos de Frontera. Hemos escuchado los 5 elementos que nos planteaba el doctor Luis Erney y Jenny, hablando precisamente sobre esto de la capacidad de carga y en últimas, el cuidado que debemos tener de nuestra casa común. El tiempo es implacable. Vámonos a un corte y ya regresamos para dar las conclusiones el día de hoy en Diálogos de Frontera.
Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. El día de hoy en Diálogos de Frontera desde la Universidad Católica de Oriente, conversando un poco sobre el turismo, en particular el turismo sostenible y el turismo comunitario. Que sean nuestros invitados los que nos den la conclusión o su conclusión en el día de hoy, para que nosotros que vamos a ejercer el turismo, vamos a practicar el turismo, también tengamos algunas ideas para aquellas personas que quieren emprender o iniciar alguna posibilidad de turismo en su región, en su municipio, en su vereda. Profesora Jenny. Sí, ahí precisamente quisiera concluir partiendo de una definición inicial donde hablaba de que si vemos el turismo como un fenómeno social y cultural, qué interesante fuera que cuando nosotros estuviéramos aprovechando estos espacios, viviendo la experiencia, que nos enfocáramos en el respeto hacia el lugar y hacia las tradiciones, hacia los comportamientos y hacia esas vivencias que vamos a encontrar en los diferentes lugares o atractivos turísticos. Pero también es tratar de hacer una inmersión en los espacios o en esos territorios donde vamos a estar para identificar esas diferencias que nos representan como individuos, pero que nos hacen también semejantes en un espacio que cohabitamos. Asimismo, también entender que estamos aprovechando unos recursos y que tenemos unos procesos que nos están obligando a ser responsables, a consumir menos agua, a consumir menos energía, a respetar la flora y fauna de los lugares a los que estamos llegando. Pero también la invitación es a vivir un turismo diferente. ¿Por qué no pensar en un turismo de contemplación, donde si yo quiero vivir una experiencia, si yo quiero salir, cambiar de ambiente o conectar precisamente con espacios naturales, ¿por qué no ir a esos lugares y respetar precisamente todo lo que vemos a partir de la contemplación, de la admiración y del respeto hacia todo lo que nos rodea? Muchas gracias, profesor Luis. Bueno, yo quiero compartirles unas conclusiones en términos de los desafíos que como territorios tenemos en relación con este auge que viene tomando el turismo y sobre todo a eso que estamos llamando turismo inteligente y turismo sostenible, que para el programa Diálogos de Frontera pues hay un propósito también de que se puedan promover el turismo comunitario. Y ese mensaje tiene que ver con la necesidad de un equilibrio entre esas dimensiones del desarrollo sostenible, que no todos sean intereses económicos, que esos intereses económicos verdaderamente se desarrollen con criterios de equilibrio con la equidad social, con la conservación del medio ambiente y también equilibrio en términos de lo urbano y lo rural, porque ese concepto de turismo inteligente está muy asociado al concepto de ciudad inteligente. Entonces miremos lo que se privilegia, lo citadino, lo urbano. Equilibrio también entonces entre lo urbano y lo rural. Y equilibrio también entre los agentes que intervienen en el proceso del turismo, corporaciones privadas, organizaciones del Estado y organizaciones comunitarias, que haya una adecuada gobernanza para el despliegue de unos destinos turísticos que favorezcan todos esos valores, esos principios y esos conceptos de los que hemos hablado en el programa de hoy.
Qué bueno, me llama mucho la atención porque aparece, queridos televidentes, si estuvieran atentos, un concepto, bueno, muchos conceptos, pero en términos generales, nuevas posibilidades de turismo, entre ellas el turismo de la contemplación, el turismo como fenómeno social, la posibilidad de promover y cómo promover un turismo inteligente, pero entendiendo entonces inteligente desde una perspectiva más integral. Padre Raúl, qué bueno que cierre el programa el día de hoy con su conclusión a partir de esto que hemos podido comprender mejor del turismo. Retomo mucho de los elementos que dijo Ernei y la profesora Jenny Paola, pero lo complemento con esta expresión que creo que es importante como atinarla. Se habla mucho del concepto desarrollo sostenible, turismo sostenible. ¿Por qué no hablar de un desarrollo responsable y de un turismo responsable? Porque cuando yo utilizo la palabra responsable me estoy ubicando en un campo antropológico, y aunque a muchos no les gusta mucho ese término, pero el término vale la pena traerlo acá, me estoy ubicando desde un antropocentrismo, y esto no es malo. El problema es el antropocentrismo desviado, es lo que critica el Papa Francisco. El desviado, pues no, el antropocentrismo. Es el ser humano el que hace turismo. Las aves no hacen turismo, los animales no hacen turismo. Por tanto, si es el ser humano el que hace turismo, es el que es responsable, tiene unos deberes, tiene unos derechos, donde va a cuidar el medio ambiente, va a cuidar todas las posibilidades y todas las riquezas que hay en ese medio. Entonces hay un turismo responsable que es del sujeto, pero esa responsabilidad hace que sea sostenible con todo el medio ambiente, con la casa común. Este como primer punto, es que es el sujeto el que hace turismo, y hay que acentuar esa parte antropológica. El segundo concepto, y lo retomo con lo que decía Jenny, y es el concepto de identidad, y hago este tipo de reflexión. ¿No será que estamos cayendo en una cierta moda de turismo? Entonces, Guatapé, todo el Peñol, San Carlos, todos estos volcados hacia el turismo, y en qué momento están dándole solidez a lo que es la comunidad. Entonces, si había agricultura, ¿será que ahora en Guatapé hay agricultura? Si había agricultura en el Peñol, entonces por el turismo vamos a descuidar esto. ¿Cómo se necesita que haya un equilibrio, como lo decía aquí el profesor Ernei? Y lo tercero, ya se está hablando que está colapsando lo del turismo. Barcelona dijo, ya no podemos recibir más gente. Venecia, ya no podemos recibir más gente. Ya el agua, los servicios públicos, de estas cosas, colapsó. Hay que tener un equilibrio. Esto va a llegar un momento donde hay que hacer un turismo selecto. Y el tercer punto, el tercero o el cuarto, no sé, ya me perdió, es hacer el cuarto, es hacer también un turismo elegante. O sea, se ha perdido, puede volverse un turismo muy vulgar, pero hay que volver a un turismo elegante. La palabra elegante hace referencia a saber elegir el mejor punto, pero elegir también la mejor acción donde yo vaya. Si yo voy a este sitio, tengo que hacer la mejor acción, el mejor comportamiento. Tengo que aprender de estas comunidades. Me están haciendo señas ya, parece que se me acabó el tiempo y yo tan inspirado en este momento. Bueno. Padre Raúl, muchas gracias. Realmente muy interesante los nuevos conceptos que aparecen, porque entonces desarrollo responsable, turismo responsable, y bueno, nos pone el reto el padre de hablar de un turismo elegante, no para estratificar, sino para ubicar un lugar preciso, porque es la mejor elección, cuidando siempre la cultura, la tradición, la comunidad. Agradecemos al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente, en cabeza de Luisa Fernanda, a la Facultad de Teología y Humanidades, que desde el Departamento de Humanidades coordina el programa Diálogos de Frontera, y como siempre, muy agradecidos con Cable Plus TV y la red Oriente TV, quienes nos dan la mano y nos ayudan en la producción, reproducción, distribución de este programa
Diálogos de Frontera. Nos pueden seguir por nuestras redes, especialmente de la Universidad Católica de Oriente. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.